Un saludo. Bueno, espero que el micrófono nos ayude. Vamos a iniciar la clase de bioseñalización. Bio, vida, señalización es porque van a estar participando señales en organismos pluricelulares como el ser humano. Las células tienen diferentes funciones y estas diferentes funciones van a deberse a un intercambio de una amplia variedad de señales. Van a haber células que estén emitiendo una señal, células que están recibiendo una señal, transformando esa señal y provocando una respuesta. Así que eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Como seres humanos, ¿verdad? También necesitamos comunicarnos, formamos parte de una sociedad y para que esta sociedad vaya desarrollando, necesitamos ir transmitiendo información de una persona a otra. Podríamos imaginar tal cual, ¿verdad? El dibujo o la animación que tenemos en pantalla, cómo cada una de esas caritas establece un enlace con otra y con otra. Podríamos imaginar que esas caritas son células y de la misma forma las células van a establecer comunicación con diferentes células de nuestro organismo. En un cuadro general de comunicación necesitamos tres elementos. Vamos a necesitar un emisor, quien transmite o emite la señal, un canal que va a ser el medio por donde se transmite ese mensaje, el mensaje, ¿verdad? La información que se desea transmitir y un receptor que va a ser quien reciba el mensaje. Dependiendo de esa información, pues el receptor va a emitir una respuesta. En la comunicación celular, es decir, la comunicación que va a existir entre las células, ya sea dentro de una misma célula o entre células diferentes, vamos a tener algo similar a lo anterior. Vamos a tener un emisor. Este emisor va a ser nuestra célula señalizadora, esa célula que va a emitir ese mensaje o esa información que nosotros vamos a llamar, en este caso, señal. La señal va a ser la información, va a ser el ligando, va a ser el mensajero. Esa señal va a viajar y va a llegar hasta una célula diana, una célula blanca, una célula receptora. Aquí en la célula diana o célula blanco van a ocurrir una serie de reacciones químicas y dependiendo de qué se trate esa señal, se va a emitir una respuesta. Podemos tener caminos, ¿verdad? Vías cortas, digamos, y tenemos otras vías más largas que la voy a representar en la siguiente imagen. También vamos a transmitir de una célula la señal y va a llegar a una célula o diana blanco que probablemente esté en otro órgano. Puede viajar en estos transcursos largos a través del sistema circulatorio. Y acá, pues cuando llegue a su célula blanco, de la misma forma, puede emitir una respuesta. Observemos la siguiente imagen. Tenemos un conjunto de células. Algunas están en contacto directo, otras están separadas, otras van a estar formando parte de otros tejidos, de otros órganos y podrán comunicarse con estas células a través del torrente sanguíneo. Entonces es importante recalcar que la señal va a ser la información. La señal representa la información que es detectada por receptores específicos. Si estas dos células se quieren comunicar, quieren emitir una señal o una información, esa información, ¿verdad? O esa señal será recibida por un receptor específico. ¿Se acuerdan cuando veíamos lo de las enzimas, sustrato, enzima? Pues de esta misma forma van a guardar una especificidad. También recordar, ¿verdad? Aquí que en la membrana plasmática va a ser donde se van a encontrar receptores celulares. También pueden existir en el interior, pero los primeros van a ser los receptores celulares. Así es como entonces una célula se estará comunicando con otra célula, esta con otra célula, esta con otra célula. Puede existir comunicación incluso dentro de una misma célula y así establecer comunicación. Para las que están lejos lo harán a través del torrente sanguíneo, mandando esa señal o esa información. Entonces, esta señal que están transmitiendo, esta información, dentro de la célula va a sufrir un conjunto de reacciones químicas. Ese conjunto de reacciones químicas va a hacer que
se convierta la información, que haya una conversión de información en un cambio químico. Y ese cambio químico va a ser la respuesta. Y a este proceso le llamamos que es la transducción de señal. Esta es una propiedad universal para todas las células vivas. Veíamos anteriormente que la señalización celular puede tener lugar mediante vías más cortas, ¿verdad? Mediante vías más largas. Vamos a llamar a estos tipos de señalización. Pueden ser de tipo autócrina, parácrina o endocrina. Una señalización endocrina, que tenemos el caso acá, tenemos dos células, podemos observar que están alejadas una de la otra y que las células o las moléculas señalizadoras, en este caso podrían ser hormonas, ¿verdad?, que se liberen. Estas hormonas son secretadas por células endócrinas especializadas y se transportan a través del torrente sanguíneo, del sistema circulatorio y llegan hasta su célula diana. Aquí en la célula diana, ¿verdad?, tenemos el receptor de color verde y ahí pues va a ejercer su respuesta. Entonces la señalización endocrina, observemos que van a actuar sobre células diana localizadas en lugares alejados del organismo de donde se están produciendo las hormonas. Vamos a tener una señalización parácrina. En este caso observemos tres células. Una de ellas está produciendo la señal o el ligando. Esta está llegando a células vecinas donde es captada por receptores. Entonces la señalización parácrina van a actuar localmente, afectan el comportamiento de células próximas, ¿verdad? Esos ligandos o esas señales. Un ejemplo de este tipo de señalización son los neurotransmisores. Los neurotransmisores los podemos ver aquí la sinapsis, ¿verdad?, que está haciendo contacto una neurona con otra neurona. Entonces, aquí en este contacto, la molécula liberada por una célula actúa localmente afectando las células dianas próximas, células vecinas. Aquí tenemos células vecinas próximas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Tenemos aquí el neurotransmisor, miren, englobado en estas vesículas sinápticas. Esto va a ser liberado hacia el espacio sináptico, se rompen las vesículas. Al romperse esas vesículas, ¿verdad?, se libera, se difunden a través de ese espacio sináptico los neurotransmisores y estos difunden hasta llegar a estos canales regulados por ligandos. Eso van a ser los receptores de la superficie de la membrana, ¿verdad?, de la célula diana. Entonces, dentro de estos neurotransmisores conocemos a la acetilcolina, la glicina, el glutamato, la dopamina, la epinefrina, la norepinefrina, la serotonina, la histamina, el GABA, que son ejemplos de neurotransmisores que actuarán por este tipo de señalización. Tenemos también la autócrina. Observen en la autócrina lo que está pasando ocurre dentro de la misma célula. Se libera la señal y la misma célula está captando esa señal. Entonces la célula responde a una molécula señal producida por ella misma. Las células responden a señales que producen dentro de su misma célula. Ejemplos de esto puede ser los linfocitos T. Linfocitos T, recuerden, los vimos cuando vimos las proteínas, las inmunoglobulinas. Los linfocitos C responden a una estimulación antigénica. Lo que van a hacer es que van a ir sintetizando un factor de crecimiento que induce su propia proliferación, se multiplica. Conozcamos entonces características generales de la transducción de señales. Dentro de estas características tenemos la especificidad, la amplificación, la modularidad, la desensibilización o adaptación, la integración y la respuesta localizada. En la especificidad, la molécula señal se acopla a un sitio de unión, es decir, en su receptor que va a ser complementario. Observemos la imagen, tenemos una señal S1 y una señal S2 y un receptor.
¿Quiénes de estos dos son complementarios? El S1 con el receptor tiene la misma forma. Así como veíamos la formación del complejo enzima-sustrato y decíamos que eran específicos o anticuerpo, antígeno, de esa misma forma que va a guardar complementariedad, de manera que si llegan otras señales que no se ajustan, no se va a dar la respuesta. O sea, si llegara el S2, ¿verdad? No se da la respuesta. Entonces, la especificidad se va a conseguir por complementariedad molecular, que va a ser precisa, ¿verdad?, entre la señal y el receptor. Entonces, también hay una afinidad, ¿verdad? También puede existir una cooperatividad entre las interacciones del ligando y el receptor. Veamos ahora la amplificación. La amplificación es de amplificar, de ampliar, de aumentar. Cuando las enzimas se activan, ¿verdad? Estas enzimas van a producir la activación de otras enzimas, formando lo que conocemos como una cascada enzimática. Entonces tenemos la señal, esta señal va a llegar a un receptor, este receptor está asociado a una enzima 1, entonces tiene lugar cuando una enzima asociada con un receptor se activa. Y una vez activada, vamos a dibujar aquí las activadas, esto lo que va a producir es que muchas moléculas de una segunda enzima también se activen y la segunda enzima puede activar muchas otras moléculas de una tercera enzima y así sucesivamente, generando lo que conocemos como una cascada enzimática. Entonces, ¿hasta cuándo va a terminar la respuesta a esta señal, verdad? ¿Hasta dónde vamos a llegar a obtener la respuesta de todo este proceso? En algún momento va a detenerse. Se asume que los efectos a lo largo de la ruta van a ser proporcionales a la fuerza del estímulo inicial, dependiendo qué tan fuerte fue esta señal, pues así de larga, digamos, podría formarse la cascada enzimática. Otra característica es la modularidad. Aquí estamos hablando de las proteínas señalizadoras interactuantes. Estas van a ser modulares. ¿Se acuerdan de cuando veíamos las enzimas moduladas? Decíamos que las enzimas podían ser reguladas por modificación covalente reversible. Y a través de esa regulación de las enzimas, la enzima se podía activar o desactivar. ¿Se acuerdan? Vamos a ver, voy a poner el cuadrito. Aquí tenemos una modificación covalente utilizando la fosforilación, es decir, que se adhiere un grupo fosforilo o se puede quitar un grupo fosforilo y dependiendo, ¿verdad?, de la proteína podemos activarla o desactivarla. Entonces observemos aquí la parte en amarillo, el grupo fosforilo y una parte en color celeste. Podemos decir que son proteínas que tienen múltiples dominios que van a reconocer rasgos específicos en otras proteínas o en el citoesqueleto o en la misma membrana plasmática. Y estas van a llegar a unirse obviamente al receptor que está en color rosado. Entonces, esta característica de la modularidad permite que la célula mezcle y ponga en contacto un conjunto de moléculas señalizadoras para crear una amplia variedad de complejos enzimáticos. Tenemos aquí una estructura más grande. Algo común, ¿verdad?, que va a ocurrir acá es el proceso de la fosforilación que proporciona puntos de interacción reversibles. Es decir, si tenemos algo en estas interacciones, ¿verdad? Algo común va a ser que la unión de una proteína señalizadora va a tener la capacidad de modular residuos fosforilados del que tienen el grupo fosforilo en otra. Esta interacción resultante puede ser regulada ya sea por una fosforilación o, como decíamos, en otros casos puede ser una desfosforilación de la proteína complementaria. Y para permitir, ¿verdad?, la unión al receptor y una vez la unión al receptor, la respuesta.
Tenemos la desensibilización o adaptación. Tenemos la señal llega a su receptor, eh, el receptor, ¿verdad? Si recibe la señal, va a transducir esa señal y produce una respuesta. Entonces, la activación del receptor pone en marcha un circuito de retroalimentación que desconecta el receptor o elimina de la superficie celular. Esto va a ocurrir, digamos, cuando una señal está presente continuamente, o sea, hay demasiada señal. Entonces, el receptor, ¿verdad? Y el sistema ya está tan acostumbrado a la presencia de esa señal que el sistema receptor se desensibiliza. Y lo que logra es que ya no va a responder a la señal, ¿verdad? Que esté llegando, ya no responde a la señal. Y cuando el estímulo disminuye, ¿verdad? Por debajo de un determinado umbral, el sistema vuelve a ser sensible. Cuando ya no tenemos aquí esa señal, ¿verdad? Cuando ya va disminuyendo la cantidad que está llegando, entonces volvemos a captar la señal. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Para ver eso de la desensibilización, que perdemos la sensibilidad. Por ejemplo, cuando estamos nosotros viendo o estamos en un espacio completamente iluminado por el sol, donde hay mucho sol, luz brillante, y luego inmediatamente pasamos a una habitación oscura. ¿Qué es lo que ocurre? No vemos nada, ¿verdad? No vemos absolutamente nada. Entonces ahí se da como una desensibilización en el sistema de traducción visual, porque hemos recibido demasiada luz, ¿verdad? Entonces cuando ya nos cambiamos, ya no somos capaces de identificar esa señal. Tenemos también la integración de señales. Por ejemplo, tenemos un receptor 1, receptor 2, señal 1 que llega al receptor 1 y señal 2 que llega al receptor 2. Aquí, como se fijarán, hacemos una sola línea, ¿verdad? Para producir una respuesta, es decir, se están sumando los esfuerzos de la señal 1 y el receptor 1 con los esfuerzos de la señal 2 y el receptor 2. Entonces se integran. Dos señales tienen efectos opuestos, ¿verdad? En una característica metabólica, por ejemplo, la concentración de un segundo mensajero o el potencial de membrana, pero al final la información es integrada, la información que viene de ambos receptores es integrada para producir una respuesta. Y esto, ¿verdad? De tener una respuesta unificada es lo que va a permitir que se genere una compleja comunicación de señales, pero eso justamente es lo que mantiene la homeostasis en la célula y en el organismo, ese equilibrio que necesitamos, la homeostasis. Tenemos una última característica, ¿verdad? Que es la respuesta localizada. Esta característica es de los sistemas de transducción de señal y es la localización de la respuesta dentro de la célula. Entonces, cuando la enzima que destruye un mensaje intracelular se encuentra agrupado con el productor del mensaje, el mensaje se degrada antes de que pueda difundirse a puntos distantes, de modo que la respuesta es local y breve. Entonces, cuando los componentes de un sistema de señalización se hallan dentro, ¿verdad?, de una estructura subcelular específica dentro de eh, la célula puede regular eso y va a ser un proceso local sin afectar regiones alejadas. Entonces aquí tenemos la señal, el receptor, se da el mensaje y una vez ya llegó el mensaje a la respuesta local, al sitio cerquita, ¿verdad? Dentro de la célula, ya no necesitamos que pase a otro lado, se elimina el mensaje. Conozcamos entonces los 4 componentes básicos de este proceso de bioseñalización. Vamos a tener una célula que emite esa señal, de donde proviene la señal, que vamos a llamar célula señalizadora. Sale la molécula extracelular de señalización, llamada también primer mensajero o ligando, o llamado también señal. Este primer mensajero o primera señal va a llegar a nuestra célula de destino, la célula diana, que va a ser quien reciba esa señal.
¿Cómo va a ingresar esta señal o primer mensajero a nuestra célula diana? Lo va a hacer a través de receptores. Recuerden que en la membrana citoplasmática, en la membrana celular, tenemos proteínas. En la mayoría de casos, estas proteínas van a ser los receptores que van a recibir a el primer mensajero. Entonces, este receptor va a ser una estructura que va a permitir la interacción de determinadas sustancias con los mecanismos del metabolismo celular. Se van a unir de manera específica, como ya vimos anteriormente, las moléculas señaladoras con su respectivo receptor, desencadenando así, ¿verdad?, al interior de la célula una serie de reacciones químicas o la producción de un segundo mensajero antes de producir la respuesta. Vamos a tener entonces los receptores transmembrana o receptores de membrana, recuerden que son proteínas. Dentro de estos los podemos clasificar como proteínas que van a estar unidas a una proteína G o receptores unidos a una proteína G y receptores de canales iónicos o compuertas y receptores con actividad enzimática como la de la tirosina sinasa o tirosina quinasa. Recordando los canales iónicos, recuerden que tenían compuerta, ¿verdad?, que era a favor de un gradiente de concentración. Las proteínas G, estas proteínas, ¿verdad? La proteína G justamente va a tener dos partes, dos divisiones, una parte alfa que va a estar unida al GTP y esto va a permitir esta parte alfa que se activen otras proteínas. También vamos a tener otro tipo de receptores. Vamos a tener receptores que se encuentran dentro de nuestra célula, en el medio intracelular. Por ejemplo, aquí vemos la producción una vez ingresó nuestro mensajero primario o primer mensajero, ingresó y se produce un segundo mensajero. Este va a necesitar de su receptor también, un receptor que va a encontrarse muchas veces en el núcleo. Entonces podemos llamar también que existen receptores nucleares que van a estar dentro, ¿verdad? Ya no en la membrana. Podemos tener diferentes números de receptores produciendo cada uno de ellos diferentes reacciones, algunos produciendo segundos mensajeros, otros activando enzimas, desactivando enzimas, fosforilando, desfosforilando, pero al final vamos a llegar a unificar todo ese conjunto de señales que decíamos que era la integración. Esa integración permite al final obtener una respuesta, que puede ser la transcripción, la supervivencia, la síntesis de más proteínas, un movimiento, la muerte de la propia célula o un cambio metabólico. Todos estos son ejemplos de respuesta. Aquí tenemos algunas señales a las que responden las células. En la tabla 12.1 de su libro de Leninger, tenemos señales a las que responden las células como antígenos, pueden responder a glucoproteínas de superficie celular, a oligosacáridos, a señales de desarrollo, a componentes de la matriz extracelular, a factores de crecimiento, a hormonas, a la luz, a contacto mecánico, a patógenos bacterianos, a feromonas, saborizantes, nutrientes, neurotransmisores, etc. Como un resumen también, ¿verdad? Decíamos que teníamos proteínas. Estas proteínas en la membrana son las que nos facilitan la comunicación celular. Tenemos la señal, esos primeros mensajeros, ¿verdad?, que pueden ser neurotransmisores, hormonas, que se unen a esas proteínas receptoras, a esos receptores, esos receptores que decíamos que tienen que ser específicos, que tienen que tener una afinidad alta por el ligando, que pueden ser estas proteínas transmembranales. Entonces, por ejemplo, en el caso de las hormonas, los receptores de membrana son del tipo tirosincinasa o también receptores que se unen a proteínas G. Ingresa, más bien recibe el receptor a esa señal y ya no pasa, ¿verdad?
esa señal tal cual, ya no pasa esa molécula, ese primer mensajero tal cual, sino lo que se hace es una conversión, se transmite la información que llevaba esa señal. Aquí vemos cómo puede estar modulada por diferentes factores. Si hay más enzimas que se vayan activando, se puede dar, por ejemplo, lo que decíamos, la amplificación de esa señal, y puede haber una divergencia a múltiples dianas. Puede llegar la respuesta para que se regule una vía metabólica, puede llegar la señal para que se regule la expresión génica, los genes en el núcleo, puede llegar para que ocurra un cambio, ¿verdad? En una respuesta que dé un cambio en el citoesqueleto de la misma célula. Tenemos en esta diapositiva los mecanismos de señalización con las proteínas que hemos mencionado anteriormente. Vamos a tener de 4 tipos. Los organismos multicelulares tienen 4 tipos generales de mecanismos de señalización. Uno, que va a ser proteínas de la membrana plasmática que actúan a través de proteínas G. 2, vamos a utilizar receptores del tipo tirosinasa. La sinasa, recuerden que es una enzima, entonces van a ser receptores con actividad enzimática. Otro mecanismo utilizando canales iónicos de entrada regulada, de esos de compuerta. Otro mecanismo, receptores nucleares porque están en el núcleo, y estos unen, por ejemplo, esteroides y alteran la expresión génica, la expresión de los genes. Vamos a recordar entonces, cuando tenemos a nuestros receptores, lo que va a pasar en la mayoría de casos, va a llegar nuestro ligando y se va a unir a nuestro receptor. Entonces, para el caso del receptor acoplado a proteína G, tenemos el receptor en rosado, tenemos el ligando o la señal en color gris. Observemos que aquí el receptor está unido a una proteína, está acoplado a una proteína G que se encuentra en color verde. Cuando llega el ligando y se une a mi receptor, ocurre que la proteína G se va a activar. Cuando vemos estas líneas alrededor de una figura es porque está en su forma activa. Una vez activada, la proteína G va a hacer que se me active la enzima y se forme un segundo mensajero. Un segundo mensajero llegará a otro receptor, ¿verdad? Otra parte diana, y hasta producir la respuesta. Entonces, de este mecanismo podemos decir que se van a producir segundos mensajeros intracelulares dentro de la célula. Un ejemplo para este tipo de mecanismo tenemos cuando hablamos de la adrenalina, vamos a tener receptores beta-adrenérgicos. Estos beta-adrenérgicos por este mecanismo van a detectar la adrenalina, llamada también epinefrina. Otros ejemplos, la visión, el olfato, el gusto, son también sistemas sensores que también operan a través de receptores acoplados a proteína G bajo este mecanismo. Tenemos ahora los receptores de tirosinasa. Son enzimas receptoras de la membrana plasmática con actividad enzimática porque tienen una enzima. Entonces tenemos aquí el receptor de tirosinasa, tenemos el ligando en color gris y viene entonces el receptor, el ligando se une a ese receptor y veamos que se activa esta parte. En esta parte una de las reacciones que van a ocurrir, ¿verdad? Es que la tirosinasa cataliza la fosforilación de residuos de tirosina en las proteínas de la célula diana, de las dianas intracelulares específicas. Aquí tenemos, por ejemplo, que la quinasa activa un factor de transcripción alterando la expresión génica. Va a llegar se va a formar esta cascada de sinasas y va a llegar hasta el núcleo, y en ese núcleo habrá una alteración de la expresión de los genes. Aquí tenemos el ADN, que es un ácido nucleico. Un ejemplo, digamos, que utiliza este receptor
O un ejemplo lo constituye, por ejemplo, bajo este mecanismo, el receptor de la insulina. El receptor de la insulina va a actuar bajo el mecanismo receptor tirosinasa. Veamos un tercero mecanismo utilizando canales iónicos de entrada regulada. Se abre o se cierra en respuesta a la concentración del ligando. Recuerden que este actúa a favor de un gradiente de concentración, estos canales iónicos. Entonces al inicio está cerrado, tenemos el ligando, ¿verdad?, en color gris. Estos son considerados los transductores de señal más sencillos que pueden generar cambios químicos o generan cambios en el potencial de membrana. Y finalmente tenemos a los receptores nucleares. Aquí me habla de que la unión de una hormona permite al receptor regular la expresión de genes específicos y por eso vemos como una hormona, como un ligando, va a ingresar, llega hasta un receptor nuclear, vemos el ligando, y ese receptor nuclear va a hacer acciones o cambios en la expresión de genes. Como tenemos muchas hormonas de tipo esteroideo, ¿verdad?, son lipofílicas, entonces fácilmente pueden penetrar y atravesar las membranas.